¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Maque García y les doy la bienvenida a esta cápsula en donde revisaremos y comentaremos las relevancias más importantes en materia de economía, empresas y tendencias en México y en el mundo. Me acompañan Víctor Cruz Landgrave, director de Intelliscope, y César Castro Quirós, economista en jefe de Intelliscope. Buenas noches, quédense con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Maki. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto, chicos. Y bueno, comenzamos con algunas de las noticias de esta semana. En Estados Unidos, los últimos indicadores publicados confirman que marzo fue de gran dinamismo. Continúa el gran repunte del sector hipotecario y la mejoría del sector laboral. En México, la recuperación de la demanda interna continúa, pero a paso lento, medido por servicios privados, no financieros y establecimientos comerciales. Las presiones inflacionarias continúan. Se ubicó arriba del 6% en la primera quincena de abril. Y en Estados Unidos, en marzo, las ventas de casas nuevas crecieron 20.7% mensual y 66.8% anual. Las solicitudes de seguro de desempleo se ubicaron al 17 de abril en 547,000, menor nivel desde el 21 de marzo del 2020. Y en México, en la primera quincena de abril, la inflación anual se colocó en 6.05%, la más alta desde diciembre de 2017. En febrero, los ingresos del comercio de minoristas aumentaron 1.6% mensual y tasa anual disminuyeron en un menos 6.3%. En cuanto a la pandemia, COVID-19 continúa el repunte de contagiados y defunciones a nivel mundial. En India se dispararon los contagios diarios a más de 350,000. En México y Estados Unidos se han estabilizado después del repunte moderado de Semana Santa. Estimado César, ¿cuáles fueron los acontecimientos más relevantes en materia económica y de salud en términos de la pandemia COVID-19 para México y para Estados Unidos en la semana que transcurrió? Bueno, mira, como lo acabas de mencionar, la economía de Estados Unidos, pues ha arrancado a tambor batiente, ¿sí? Obviamente allá les han dado grandes apoyos a las familias y, y está ahorita, pues, otra vez por reforzarse con nuevos apoyos tanto a las familias como a los hogares. ¿Cómo se va a financiar esto? Bueno, ahorita lo que se va a hacer es de que la política económica que traía Donald Trump en cuanto a la baja de los impuestos de los ingresos altos, pues ya la está echando por tierra, le está dando marcha atrás y nuevamente se va a aumentar los impuestos para financiar este tipo de gastos y apoyos a las clases intermedias, ¿no? Entonces, en Estados Unidos viene muy bien la economía, lo acabas de mencionar, el sector hipotecario y lo que es el empleo, pues vienen repuntando fuerte. Y fíjate que ahorita lo que hemos notado es una atonía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras Estados Unidos viene creciendo muy fuerte, en México nos dimos ya un sentón, ahorita ya lo que sería en este primer trimestre, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dice que pues trimestre a trimestre en cifras desestacionalizadas, pues prácticamente no vamos a crecer y efectivamente los dos primeros meses del, del año no hemos tenido crecimiento con respecto a los meses anteriores. Entonces estamos comenzando un 2020 flojo. Vamos a tener un crecimiento anual muy alto en el segundo trimestre, pero es por el efecto base. ¿Qué quiere decir el efecto base? Bueno, pues que nos caímos cerca del 20% en el segundo trimestre y ahorita pues conservando, digamos,
estos niveles de producción, pues vamos a crecer fácilmente alrededor de un 15% anual. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, en México y en Estados Unidos? Bueno, la recuperación de las economías, sobre todo la China, ya están haciendo que tengamos presiones inflacionarias en los commodities, o sea, todo aquello que, que se emplea pues para producir, para consumir, por ejemplo, como es el acero, como es el cemento, el petróleo, y esto está ocasionando presiones inflacionarias, pues no solamente en sus países, sino en el mundo entero, ¿no? Y en México, pues no es la excepción, nosotros estamos ya arriba del 6%, aunque la inflación que tuvimos en la primera quincena, hay un efecto ahí de rebote en lo que es frutas y verduras, que pues es son artículos que tienen mucha variación en sus precios, son altamente volátiles. En cuanto a la pandemia, pues México y Estados Unidos, fíjate que estamos en una posición bastante diferenciada ahorita ya del resto del mundo. Nos hemos estabilizado en niveles relativamente bajos, los contagios y el número de defunciones, y contrastamos con los países de Latinoamérica, contrastamos con Canadá, contrastamos con Europa, con la India y con algunos países de Asia como Japón, que ya les cayó la tercera ola. Aquí en México, el repunte después de Semana Santa, fíjense que fue bastante leve. Yo creo que estamos en una posición ahorita muy delicada para reabrir las actividades económicas de manera muy ordenada, de tal manera pues que no repunte esto, porque el nivel de vacunación ahorita que tenemos pues no rebasa todavía el 14% de la población, o sea, todavía siento yo de que necesitamos un poquito más para tener una mayor cantidad de gente vacunada. Ese es mi punto de vista. Claro, para que ya no haya más repuntes. Y yo siento que en México, la verdad, la gente ha estado tomando mucha conciencia sobre el uso de las máscaras, a donde quieras que vas, el sanitizante, la distancia. Bendito sea Dios, ojalá que no tengamos otro repunte. Mira, ahorita tenemos ya vacunados, yo creo que la mayor parte de la población adulta mayor. Uh-huh. Eso que es, digamos, sobre los que nos ha caído mala mortandad, ¿sí? Sin embargo, hay que ser precavidos. Ya ahorita vienen ya poblaciones en cuestión de décadas de 50 a 59 años, que sería la siguiente etapa. Yo veo que esto pudiera ser como para mayo, y así ir descendiendo hasta pues poder vacunar inclusive a los jóvenes. Esto es por etapas. Muy bien. Oye, César, ¿y cuáles son los sectores económicos que están impulsando la recuperación en Estados Unidos? Bueno, mira, en Estados Unidos, ahora sí que es increíble, pero hubo un boom en el sector hipotecario. El sector hipotecario, fíjate que lo que es de la pandemia, yo creo que a lo mejor la gente ya en su casa, pues, por la baja en los precios, por la baja de las tasas de interés hipotecarias, pues lo vieron como una ganga, como una oferta, y ahorita hay un boom hipotecario en el cual pues ha ocasionado inclusive que los precios empiecen a aumentar en el sector hipotecario, y aparte las tasas habían bajado a niveles bajísimos. Entonces todo esto en un momento dado originó que este sector, que está relacionado obviamente con la construcción, pues repuntara, ¿verdad? Y no se diga el mercado interno ya en Estados Unidos ya va muy bien. Se han recuperado en términos de empleo pues bastante, y fíjate que la economía de los Estados Unidos en
tan solo posiblemente en un año, o sea, en este año, se recupere el nivel anterior y se crezca por arriba de ese nivel. Esa es una excelente noticia para México porque el 80% de, de nuestras exportaciones se dirigen a ese país y en términos de remesas, pues los trabajadores mexicanos que trabajan allá, pues es dinero que envían a México y estamos ya arriba de los 40,000 millones de dólares que nos da poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto es pues ahora sí que el jalón de la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? No podemos andar nadando de muertito pues todo el tiempo, ¿no? Claro. Y en cuanto a esta evolución del empleo en Estados Unidos, ¿cómo ha sido? Mira, ellos tuvieron una, una caída como en todos los países del empleo bárbaro. Lo que es llegaron a tener arriba de 20 millones de desempleados y lo que fue Trump, pues realizó una política económica eh, en la cual reactivó las actividades, pues de una manera muy salvaje y pues lo están pagando porque la economía de los Estados Unidos finalmente se recuperó se puede decir que en un tiempo récord, pero el precio, pues, es bastante alto. Estamos hablando de cerca de 600,000 millones perdón, 600, estamos hablando de 600,000 fallecimientos Sí, en Estados Unidos, que pues yo creo que si sumas el número de muertos en la guerra, pues yo creo que no le llegas a esa cifra, ¿eh? Entonces, el costo de la reactivación económica de los Estados Unidos en términos de vidas humanas fue muy caro. terrible, porque no se puede reactivar la economía y dejar a un lado las vidas, ¿no? Si no hay vidas, ¿a dónde va a quedar la economía? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y bueno, y déjame decirte que esa disyuntiva, pues por supuesto que la tenemos todos los países del mundo, ¿verdad? Claro, hacer el balance. Oye, César, ¿y cuál ha sido el comportamiento reciente del mercado interno en México, así como del empleo? Bueno, mira, en México lo que se recuperó más rápido, pues es el sector informal, ¿no? El sector informal, no hubo tanto problema para recuperar los empleos, pero el sector formal, que es el de las empresas, que es el que de alguna manera nos genera los impuestos, yo creo que se va a tardar más y es muy posible que acá, aparte de la mortandad que tengamos de vidas humanas, lo vayamos a padecer en mortandad de empresas. Yo creo que hay empresas que ya no se van a levantar. No sé ustedes cuántos empresas, comercios, restaurantes han visto ya cerrados que no abren y que seguramente no van a abrir, ¿eh? Entonces, en México va a ser mucho más lento. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, no hubo apoyos fiscales importantes como en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros aquí, el gobierno lo que trató fue de privilegiar eh, el equilibrio de las finanzas públicas, o sea, de que no se nos disparara el déficit fiscal, pues nos creció muy poquito, de 1,6% del PIB a 2,9%, en tanto que en Estados Unidos pues se fue de 4,8% a 16%, ¿verdad? Obviamente los Estados Unidos, pues, que son poseedores ahora sí que de las reservas internacionales, tienen cómo financiarse. En México sí no tenemos cómo, acá nos sale más caro financiar deuda del gobierno, ¿verdad? Entonces sí se prefirió eso y, y pues sí, o sea, estamos en una posición, se puede decir que ventajosa sobre otros países que
sí gastaron cartuchos para levantar su economía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el tiempo nos va a decir, porque es de lo que presume mucho nuestro presidente, de que en México no nos endeudamos, no caímos en déficit como lo hicieron todos los países, sino que acá lo hicimos de otra manera. Vamos a ver, porque déjenme decirles que, pues, el tener pacientes vivos, pues para que paguen la cuenta del hospital, pues es mejor que tener pacientes muertos, porque esos ya no van a pagar nada, ¿no? Bueno, sus familias, ¿no? Pero estoy hablando de empresas. Las empresas, si acá vamos a tener una mortandad fuerte de empresas, ya no vamos a tenerlos en el patrón de contribuyentes. Ese va a ser un gran problema que va a enfrentar la Secretaría de Hacienda, el gobierno. Como dices, ya el tiempo lo dirá. Oye, César, ¿cuál ha sido el comportamiento de la inflación en México? Bueno, mira, hubo un repunte ahorita, pero yo esperaría que fuera un repunte tal vez transitorio, porque lo que se movieron fueron pues los precios de frutas y hortalizas, ¿sí? Entonces, estos precios eh, son muy volátiles. Ustedes cuando van al, al mercado o al súper, pues ustedes se van a dar cuenta que el jitomate puede estar en un momento dado a 30 pesos y para la próxima semana puede estar a 8 pesos, ¿va? Es altamente volátil. Entonces, esperaríamos que este repunte sea transitorio y que se empiece a aplanar y volvamos, tal vez no a niveles de abajo del 4%, pero sí que terminemos tal vez con una inflación abajo del 5, como del 4,5%. ¿Sí? Entonces, ahorita las presiones, o sea, esto es muy importante porque si el Banco de México se apresura y empieza a subir la tasa de interés, miren, el primer trimestre del año seguramente no vamos a tener crecimiento con respecto al trimestre anterior. Entonces, yo creo que ahorita lo que se va a privilegiar, que no es la tarea del Banco de México, la tarea del Banco de México primordial, pues es combatir la inflación. Pero si este repunte inflacionario es transitorio, yo creo que nos vamos a seguir con la tasa piso que tiene el Banco de México, que es el 4%. Así nos vamos a seguir el resto del año, que es la tasa objetivo del Banco de México, y el año siguiente. El día de hoy, la Reserva Federal mantuvo sin cambio también sus tasas en niveles piso, ¿verdad? Que es entre 0 y un cuarto por ciento. Estamos estimando que así se la van a llevar lo que resta del año y yo diría que gran parte del año 22, que las van a tener las tasas muy por abajo para impulsar la economía. Oye, mi querido César, ahorita que te escucho, y como siempre lo he dicho, es un gusto hacerlo, estás comentando cosas muy interesantes. ¿Tú qué le podrías decir desde tu óptica y como doctor en economía y experto del tema a todos nuestros amigos y a nuestros colegas que se encuentran en la iniciativa privada? Podríamos decirles que estas presiones inflacionarias son señales de una recuperación pronta, desmedida, y que efectivamente tanto los gobiernos de México como Estados Unidos tratarán de controlarla y de no levantar las tasas de interés para que quede en un marco de control y que no haya una presión en la producción ni en los precios de materias primas. ¿Qué les podremos decir a la gente de iniciativa privada que está preocupada porque hay incrementos de precios de materias primas importantes, ¿no? Estas 2 semanas hubo anuncios de incrementos de precios en acero y en muchas materias primas importantes para el sector productivo. Mira, una recuperación regularmente no es balanceada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algunos sectores que se vayan a recuperar más rápido y otros más lentamente. En el caso de las materias primas, ¿sí? Ahorita
la oferta ha quedado rezagada con respecto a la demanda. Y sí, se están gestando presiones inflacionarias a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, hay que estar muy atentos a esta evolución, ¿sí? Entre ellos, pues sería el precio del petróleo. El precio del petróleo, ya ven que como que rebotó, pero últimamente como que se ha mantenido más o menos. Si hablamos de el West Texas, pues se ha mantenido ahí alrededor de los $60 por barril, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que esperar, hay que ser cautos. Las cadenas de valor, muchas de ellas no se han restablecido precisamente por la cuestión de la pandemia. Y es que aquí depende de qué países, ¿no? ¿Qué países son los que están produciendo este tipo de insumos, ¿no? Claro. Entonces, no todos los países están en posición de reactivar sus actividades económicas. Yo he visto, por ejemplo, que los europeos echaron marcha atrás ahorita recientemente. Toque de queda en Argentina. En Alemania. Bueno, es muy difícil, pronosticar cómo se vaya a reactivar la economía, ¿no? Ahorita la tercera ola, como yo les comentaba, pues ya la tenemos encima, ¿sí? Afortunadamente no en México y en Estados Unidos. Nosotros tenemos la oportunidad aquí, pues ahora sí que de reabrir actividades, pero de una manera pero muy controlada, ¿no? Con medidas sanitarias extremas. Si no, pues vamos a estar igual, ¿no? O Que peor. países como los europeos, como Holanda, ¿no? Que ya le reputó en Alemania. Entonces, hay que estar muy atentos. Se debe hacer esto de manera muy gradual y tomando en cuenta que somos un país no productor de vacunas, ¿sí? Los países que no somos productores de vacunas, pues por supuesto que vamos a estar más rezagados que los productores de vacunas, porque ellos siempre pues le van a dar prioridad a su población, ¿no? Entonces, ahorita andamos a niveles de vacunación bajos todavía con respecto al resto del mundo. Estamos hablando de cerca de 13-14%. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos ya le anda llegando al 40%, ¿no? Sí, eso es factor importante para una recuperación económica, ¿no? Recordemos que este año también tenemos elecciones intermedias en México y que muchas de las decisiones, y ahorita me gustaría ponerles a ambos una reflexión en la mesa, una reflexión económica, a ver qué opinan, mi César, porque mencionaste algo muy interesante, pero finalmente pues hay factores propios de la economía mexicana, como este tema que bien mencionas, de que no somos productores de vacunas, por más que se den algunos anuncios de que en México se van a producir vacunas, finalmente esta producción viene orquestada desde el exterior. No tenemos control sobre eso y nuestra tasa de vacunación es muy baja, ¿no? Eso está frenando nuestra economía, está frenando la inversión y está frenando a los capitales que pues no saben si invertir, sin invertir, si contratar gente, si las operaciones se van a recuperar, hasta cuándo. Hay mucha incertidumbre en el medio por este tema de indecisiones. Y lo que te quería preguntar, mi César, a ver qué te parece como reflexión económica. Ahorita mencionaste algo muy interesante, que Estados Unidos invirtió y llegó a emitir deuda con tal de dar apoyos económicos a empresas y personas durante la pandemia con tal de que no hubiera un impacto económico tan fuerte. Eso, hablabas de un porcentaje, ojalá nos pudieras ahorita ahondar en el tema. ¿Cuánto fue? Y en cuánto tiempo, pensándolo como un retorno de inversión, en cuánto tiempo, por la potencia de la economía y del mercado interno de Estados Unidos, se va a ver de regreso esa inversión y ese gasto tan fuerte que hicieron contra México. México no quiso mantener su salud financiera, quiso no dar estos apoyos a costo de que la economía pues siga lento y de que mucha gente sin tener estos apoyos pues tuviera que salir a trabajar y también pudiera haber perdido la vida por este tipo de decisiones que en mi muy humilde y personal punto de vista pues tienen un alto costo, como hace ratito platicábamos y también la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retorno de la inversión, viéndolo en términos económicos, entre una política económica como la que adoptó Estados Unidos de apoyos fiscales y una política como la que optó nuestro país? Bueno, mira, es que son casos pues bastante diferentes. Ajá. Lo que es Estados Unidos, lo que son los países europeos, ellos
son acreedores netos, se puede decir, ¿sí? Ellos son los que tienen el dinero. Ok. Los países en vías de desarrollo, tipo México, tipo Latinoamérica, y en general el resto de los países del mundo, necesitamos capitales, necesitamos regularmente capitales y, y no podemos tener como proporción del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional tiene así como parámetros ya predefinidos, en los cuales más o menos así en los umbrales del 60% del PIB. Dicen, quienes se pasen del 60% del PIB, ya les vamos a prender los focos amarillos, ¿va? Ujú. Y los países desarrollados, pues no, hombre, ellos pueden tener deudas de arriba del 100%. ¿Por qué? Pues porque ellos son los dueños del capital. Uh-huh. Ujú. Entonces, a ellos les cobran tasas bajas en cuanto a ese tipo de préstamos, a los países emergentes no. ¿Por qué? ¿Por qué a los países emergentes no? Porque hay riesgo de no pago. ¿Cuántos países de Latinoamérica han caído en no pago? Hablemos de Perú, hablemos de Argentina, ¿sí? Ujú. Y en México, pues mira, primero muertos que dejar de pagar, ¿va? Claro. Entonces aquí hemos ido, y fíjate que esa receta, pues, pues es muy costosa, ¿no? Pero es efectiva. O sea, Claro. México, si en algún momento, como estuvimos a punto de hacerlo en el año del 82, nos hubiéramos declarado en moratoria, tal vez los mercados internacionales son implacables. Uh-huh. Te castigan, pero te castigan no meses, años. Ujú. Entonces, salir al mercado otra vez nos cobrarían unas tasas enormes para pedir prestado, ¿sí? Fíjate que esto que dices, mi César, pues, es maravilloso y siempre es un deleite escucharlo, porque todos tendemos a opinar sin entender justamente el contexto económico en el cual estamos envueltos, ¿no? Gracias por compartirlo. Yo, fíjate, viéndolo como un ciudadano común y corriente, a lo que veo es que, que falta un poco de sensibilidad de nuestro gobierno, ¿no? Un poco de sentido incluso hasta de negocio y de enfoque económico, sin ser un experto, y para eso necesitamos gente experta que opine de estos temas y que tome decisiones en sus respectivas trincheras. Pero, pues parecería que Estados Unidos, la gran inversión que hizo, pues ya tiene un retorno al ver que su economía ya está entrando en un boom, ¿no? Poco a poco se está acercando ese boom junto con China. Efectivamente son productores de vacunas, pero dirigieron bien sus recursos. Y aquí el pesar, el tema a cuestionar es que aunque hubo una disciplina fiscal, pues la disciplina fiscal es como sobre hilos, ¿no? Porque sí, porque finalmente hay una gran inversión, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Una gran inversión en la guardia en la guardia, la policía civil o la guardia civil que implementó la presidencia. Está el tema de invertir en 2 estadios de fútbol. Está el tema de construir 3 proyectos faraónicos, inviables, sin estudios de factibilidad, también lo hemos comentado. O sea, al final del día se están utilizando recursos discrecionalmente para cosas y proyectos que no necesariamente pudieran retornar en inversión y en activos que produzcan. La refinería, ya lo veremos, el tema de petróleo, pues estamos viviendo la última época del petróleo en la humanidad, ¿no? El tema de invertir en una refinería, en un tren que finalmente pues, está teniendo muchísimos problemas, retrasos y sobrecostos, y un aeropuerto que es inviable y que las aerolíneas internacionales no van a volar ahí. Entonces, no sé, yo siento que ha sido muy alto. Si en Estados Unidos el costo que mencionabas fue alto, casi 600,000 muertos, en Mm. México ha sido, me parece, más alto. Pero bueno, ya como dices tú, el tiempo lo dirá. Sí, sí, yo creo que ahorita, a diferencia de otros países, pues mira, tenemos finanzas públicas, se puede decir, sanas, Ajá. pero, pero pues muchos de nuestros pacientes ya se nos murieron.
O sea, estamos hablando de empresas, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que aquí pues habría que ver hacia el futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? sí. Ujú. Sí, es, Cómo vamos a generar empleo, cómo va a haber inversión en México, cómo nos vamos a poder levantar, ¿no? sí, sí, este daño que mencionas es mayor, el daño a la capacidad productiva. Se habla de que es más de 1 millón de empresas formales han desaparecido, han cerrado. Este, y cerca de 8 millones de personas se encuentran ya en desempleo fuerte a partir de la pandemia. Entonces, esto con cifras oficiales, pero sabemos que la economía informal en México ya tiene un peso muy importante, como tú bien mencionabas. Entonces, pues cuántas personas se quedaron sin recursos y sin ingresos y cuántas empresas no volverán, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Y si no hay programas y paquetes de incentivos, quizá la recuperación en México tarde un poquito más. Ya tenemos mucho que aprender con esta pandemia. Ahora sí que aprender de otros países que lo han sabido manejar mucho mejor y como dicen ya el tiempo dirá, Sí. ¿verdad? Y pues bueno, ahora nos vamos con las noticias más relevantes de la semana con Víctor. Bueno, pues estas noticias tenemos el gusto de compartírselas. Son noticias que hemos recopilado en el equipo de Vinteliscope y son noticias de diferentes temas. En lo que es el área de proyectos, de inversiones, APM Terminals ha invertido 73 millones en sus infraestructuras en México. Japón planea, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, construir infraestructura también en nuestro país. Y en el sector energético, Pemex Producción adeuda 20 mil millones de pesos a sus contratistas. Por otro lado, aprueban en comisiones del Senado la reforma a la ley de hidrocarburos. Estima Rystad Energy que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo en 2026 y a partir de ahí habrá un declive con alrededor de 101.6 millones de barriles por día. 70% de gases de efecto invernadero son a causa también del transporte y las refinerías según la ONU, por lo que hay una gran concientización acerca del uso de energías limpias. Y bueno, en cuanto a la vivienda, el Consejo de Administración del Infonavit emite reglas para otorgar créditos para la vivienda. Decadencia en construcción afecta a vivienderas en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Vivirías en una oficina? Se acerca la transformación de edificios en la Ciudad de México. Por el lado de la economía, los negocios y las empresas, así como tuvimos la oportunidad de escuchar al buen doctor César, pues la economía ha tenido un declive en marzo, según cifras oficiales de INEGI. Los apoyos a Pemex y CFE han agotado los recursos para los gastos esenciales, según comenta la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. El Banco de México, Banxico, analiza usar tasas para deuda de largo plazo, como también nos comentaba César. Y por otro lado, los robots desplazan a más trabajadores con cada pandemia. Sí, y esto es solo el inicio. Cada vez que ha habido alguna pandemia importante en épocas recientes, el impulso a la tecnología, a la industrialización, ha tenido pues un realce, un empuje adicional. En el caso de México, crecen 30% de ventas de alimentos de Estados Unidos a nuestro país en una década. Y por otro lado, Telcel, Bimbo y muchas otras empresas grandes en nuestro país han estado cambiando eh, pues, sus inversiones en energía por energías renovables. Y bueno, en cuanto a la salud, se detecta en México la variante del COVID B11222. Vacunarse en Texas, mexicanos viajan a Corsicana para inmunizarse contra el COVID-19. Y en cuanto a la tecnología, los esports ganan terreno en México. 40% de los gamers los prefieren. Europa busca prohibir la vigilancia biométrica por violación a derechos humanos. Juez otorga la primera suspensión provisional contra padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Alguna otra aportación que quieran darnos antes de terminar? Gracias, Bueno, Mike. Pues no sé, doctor, si nos quiera compartir sí, algo, sí, cuéntenos. bueno, fíjense que yo creo que ahorita uno de los riesgos que veo hacia el futuro es las nuevas variantes de COVID, ¿sí? Las nuevas variantes de COVID nos pudieran colocar tal vez en una situación otra vez delicada hacia el futuro. Ahorita estamos como que ya viendo una luz al final del túnel, ¿verdad?
después de que pase esta tercera ola. Aquí pues ahora sí que hay que rogar, ¿verdad? De que estas vacunas que se están aplicando en el mundo, pues sean efectivas contra las variantes del COVID-19, porque si no, imaginen ustedes, nos estaríamos colocando en otra situación delicada para digamos, descubrir ahora sí que una vacuna que sea efectiva contra estas nuevas variantes, ¿no? Entonces aquí pues hay que rogar que las vacunas que están ahorita en estos momentos circulando, pues nos cubran de este tipo de riesgos. Fíjate, César, que esto, si me lo permiten, ambos que comentas, es importantísimo, de total trascendencia para la humanidad, como bien comentas, César, porque hay mucha preocupación por parte de la OMS y también de los países desarrollados y que han tenido ciertos avances en vacunación, particularmente en Europa, en relación a el nivel de atraso y de velocidad de aplicación en otros países de vacunas, porque mientras haya países que no tengan la misma velocidad de vacunación, están permitiendo y dando tiempo a que nuevas variantes muten y que justamente no logremos la inmunidad que estamos buscando y que finalmente pues las vacunas actuales, que todavía están, sabemos, en fase de prototipo, queden en desuso, ¿no? Entonces, ahí el gran riesgo. Fíjate, y estamos viendo lamentablemente también esta semana el caso de India, ¿no? India, que lo aventajábamos, ya está a tan solo 15,000 muertos, según el sitio de John Hopkins, la Universidad de John Hopkins, están a 15,000 muertos de México. Están a punto de desbancarnos de tercer lugar. Brasil en segundo sigue con 398,000 muertos y Estados Unidos ha logrado disminuir su tasa también a 574,000, los 600,000 que mencionabas, don César. Entonces, mientras no haya un esfuerzo a nivel mundial, el riesgo de no solo una tercera ola, sino de una mutación más fuerte por un virus que ha mostrado ya muchas variantes en poco tiempo es muy alto. Hay que externar y extremar precauciones, básicamente extremar precauciones. Sí, eso es algo, sabes, que también que ha dicho mucho, bueno, todos los científicos, pero el doctor Fauci, el doctor Jotes, explicaban la importancia de vacunarnos a nivel mundial y además rápido. Aquí sí no es de que, a ver, mi país, sino es ayudarnos porque como mundo o salimos adelante o nos vamos para abajo. Porque precisamente eso, decían que el virus empieza a mutar, entonces cada mutación lo va haciendo más diferente al virus original. Entonces ya primera mutación, todavía la vacuna funciona. Segunda, pues medio funciona. Tercera, cuarta. Entonces decían, mientras más tiempo pase, más mutaciones van a haber. Entonces va a llegar un momento en que alguna mutación ya la vacuna no le va a hacer, pero ni cosquillas. Entonces tienen el miedo de que esta mutación se preste a una nueva pandemia, totalmente diferente a la que ya tenemos. Y más poderosa, porque como bien dices, el Claro. código genético queda insertado en lo que es la célula del virus y entonces genera una resistencia natural. Entonces, ninguna vacuna actual, que además, dicho sea de paso, estamos experimentando la época en la que más rápido se ha producido una vacuna a nivel mundial, mucho se debe a la inteligencia artificial. Hemos logrado salir con un prototipo como humanidad con diferentes vacunas en diferentes países, pero esto es una carrera contra el tiempo, ¿eh? Y esperemos que la ganemos. Ujú. Pues sí, ahora sí que a vacunarnos luego cuando llegue nuestro turno y pues mientras a seguirnos cuidando, ¿verdad? Sí, a vacunarnos. ¿Ya están vacunados, muchachos? Ya, ya, ¡Ay, qué aplicados! sí. Pero yo me sigo portando muy bien, ¿eh? Yo sigo totalmente, haz de cuenta que no estoy vacunada. Sigo Sí, sí, con sí. la máscara, la distancia, si salgo con alguna amiga, o sea, grupos chiquitos y siempre afuera, con toda la distancia, sanitizante. Yo sigo, haz de cuenta, como si no estuviera vacunada, pero lo que sí cambia mucho, la verdad, es la paz mental. Una vez que ya la tiene uno, y es así como, shh. ¿Y Claro. ustedes? Bueno, yo creo que el tener las dos vacunas, bueno, dependiendo qué vacuna sea, ¿verdad? Ujú. A mí me tocó la Pfizer, entonces te da mucha confianza, te da Uh-huh. mucha confianza
psicológicamente, pero yo creo que sí es muy importante pues que todos sigamos como si no la tuviéramos, ¿verdad? O sea, con las medidas de sana distancia, del cubreboca, etcétera, ¿no? Sí, claro, porque la vacuna no te garantiza nada. Lo único que bueno, lo que se supone que hace es que te ayuda, o sea, no te vas al hospital. Si te da, como sea, te puede dar, pero no te vas al hospital, te previene de los efectos muy graves, no te mueres, pero como sea, te puede dar. Y también puedes seguir siendo portador, contagiar a la gente. Entonces, pues sí, a seguir cuidándonos. Tal cual, hay que seguir cuidándonos. Esto no ha acabado y hay que seguir redoblando esfuerzos. Pues bueno, amigas y amigos, esto ha sido la reseña de la semana que ha concluido. No se olviden de suscribir a nuestro código QR para recibir reportes, análisis y noticias gratis de negocios, empresas, tecnología, construcción, proyectos, economía, inversiones, COVID-19, sector salud, farma, manufactura, reportes estatales. Pueden adquirir una suscripción anual en vinteliscope.net para siempre estar bien informados. Yo soy Maque García con Vinteliscope. Hasta pronto.